Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta. Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie. Carlos, gracias por sentarte con nosotros. ¿Vos nos pudieras contar cómo comenzó la relación entre el barrio 18 Revolucionarios y el actual presidente Nayib Bukele? Esta relación comienza alrededor del 2014, 2015, cuando él se postula para la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Todos sabemos de que el actual alcalde para ese tiempo era Norman Quijano, pues, y tenía pues mucha influencia porque el trabajo que hacía el hombre no era tan malo, ¿verdad? Más que todo en las comunidades de nosotros, o sea, por lo menos de la colonia que yo soy, él pues dejó muchas obras buenas y pues la gente de ahí lo apoyaba mucho, ¿verdad? Pero pues todo este tiempo pues ustedes saben de que había estado un acuerdo pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Y pues por ahí llegaron a acuerdos pues, que se dieron pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, para poder elegirlo a él, ¿verdad?, como alcalde. En ese momento eran funcionarios del FMLN los que le pedían el respaldo para el candidato Bukele. Exactamente. O sea, ahí era porque, acuérdense que para esos días el poder era de ellos, el poder era del frente. Entonces, ellos pidieron el apoyo, ¿me entienden? Por medio de... O sea, tuvieron unos contactos que ya los hicieron pues con otras personas, no fue con mi persona. ¿Nos puede dar algún detalle en qué penal ocurrió esto? ¿Qué funcionario del FMLN es el que hacía estas gestiones? ¿Con qué liderazgos lo hacían? Pues para todo esto, pues ustedes saben de que tenía que ser en el penal de Zacatecoluca, ¿verdad? Donde se encuentran pues las personas con las que ellos pues siempre han tratado, pues con las personas que siempre se llegó a los acuerdos, pues para pues nosotros poder seguir una línea, ¿verdad? Carlos, ¿cómo te comunicaron, cómo se le comunicó a la pandilla que el barrio 18 Revolucionarios iba a respaldar a Nayib Bukele para que llegara a la alcaldía de San Salvador? Bueno, de hecho ellos tenían a una persona que era la encargada de tener el contacto, ¿verdad? O sea, ellos contactaron con unos homies de la colonia Dolores y por el medio de ellos, o sea, se contactó ya todo, pues el Parque Libertad, todo, o sea, las zonas más fuertes. Acuérdense que ellos siempre estuvieron enfocados en el centro histórico, ¿verdad? El centro histórico ha sido como bueno, hasta el día de ahora es el bastión de ellos, pues es la única obra que han hecho, ¿verdad? Que han limpiado, dicen, ¿va? Pero lo que les quiero decir es de que de por ahí comenzó todo, por medio de esta persona. ¿Quién era esa persona? El que es ahora el actual director de la Dirección del Tejido Social, Carlos Marroquín. Él era la persona encargada de hacer los contactos. Él era el que llevaba, pues, o sea, él era el que llevaba como la voz. Él decía, hey, necesitamos el apoyo, conocemos al alcalde, van a haber diferentes oportunidades. Marroquín es actualmente el director de la Dirección de Tejido Social de Bukele, una unidad que se creó desde que Bukele era alcalde y que se vende como la encargada de acercarse a comunidades marginadas para mejorar su convivencia. En realidad, Marroquín ha sido desde siempre el líder de las negociaciones entre el buquelismo y las pandillas. Por dirigir ese pacto clandestino, revelado por el periodismo, Marroquín fue sancionado en 2021 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Recordás cómo los líderes pandilleros, cómo las cabezas, digamos, de la estructura a la que perteneces, te comunicaron a ti que había que respaldar a Nayib Bukele? Pues de hecho, o sea, pues hubo un acuerdo monetario, ¿verdad? O sea, ellos dieron una cierta cantidad de dinero por ese apoyo. En este caso, ¿el FMLN o el grupo de Nayib Bukele entregó ese dinero? Pues era el FMLN, pues, o sea, me imagino, y pues eran todo un grupo, pues, completo, como ustedes, van a pedir aparte nadie, pues, si hacemos algo, lo hacemos todo. Entonces, el acuerdo fue así. ¿Cuánto dinero les entregaron por el respaldo? Entregaron $250,000. ¿Solo para ustedes? No, ese era repartido entre las dos pandillas, ¿verdad? Y el acuerdo era, a cambio del $250,000 recibimos el respaldo de las 3 grandes estructuras del país. Sí, claro, o sea, eso era pues apoyar de un solo en la candidatura a Serén y a la misma vez elegir al alcalde, ¿verdad?, de San Salvador, que era Nayib Bukele. ¿Qué hicieron ustedes a favor de estos candidatos? Eran claras, pues, o sea, teníamos que influir, pues, familias, amigos, vecinos, general. Hey, hay que votar por, ya saben, o sea, dar una directriz, o sea, concreta, pues. Y como acuérdense de que en cada centro de votación se sabe, pues, quién ganó, ¿va?
O sea, si dicen, en la IBU ganó Arena, hay problema. Entonces en la IBU tenía que ganar el FMLN. Y así en distintas comunidades, en cada una de las comunidades pues se llevaba ese tipo de control, ¿va? Que ellos mismos eran los encargados de difundir, pues, de decirnos, va, vamos bien o vamos mal, pues. Es decir, siendo realistas, y esto es una cosa que las personas que verán esta conversación entienden, es decir, el barrio 18 Revolucionarios no es, digamos, una organización de acción política, es una pandilla y es una organización criminal. Pedir el voto para estos candidatos tenía un elemento de coacción, supongo, es decir, deben votar por estos candidatos o habrá consecuencias. No, acuérdense que por la situación que se vivía, y independientemente, pues, o sea, tal vez no había necesidad de, o sea, con solo decir, hey, esto se va a hacer, va. Esto queremos que se haga, y eso se tiene que hacer. Sí había gente que era, pues, partícipe de, pero, pues, el trabajo de nosotros era pues, bloquearlos y decirles, hey. O sea, tal vez dejar el grupito, si eran 5 de Arena que estaban ahí, hay que tengan su esquina y todo, ¿va? Pero uno estaba ahí pendiente de quiénes les hacían lado y quiénes no, y pues uno siempre estaba ahí pendiente, pues, de decirle, hey, ya saben, pues, hey, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces los simpatizantes de Arena, digamos, se sentían observados todo el tiempo, digamos. Pues claro, ustedes saben de que son comunidades pequeñas, pues son colonias, pues, o sea, prácticamente ahí se sabe quién, hasta la hora de que van al baño, pues sabes quién ha echado el agua y quién no. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo y carcelario y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación que también tuvo lugar a inicios de 2025. Su narración sobre la forma en que su pandilla incentivó el voto a favor del candidato Bukele es más cruda que la de Charlie. Porque de la pandilla era obligación mandar a decir, vale, le vas a decir a tu mamá, le vas a decir a tu tío, le vas a decir a tu sobrino, le vas a decir a tu abuela, le vas a decir a tu mujer y a la familia de tu mujer que tienen que votar por Nayib. Si no lo haces, los vamos a matar. ¿Tú nos podés contar en qué utilizó el barrio 18 Revolucionarios el dinero que le correspondió de ese $250,000? No, eso sí, no tengo yo el mayor detalle porque no estaba yo en el lugar, ¿verdad?, donde se recibió. O sea, eso ya era, como te digo, como de altos mandos, pues ya me entendés, llegó a otro nivel, ¿va? Donde yo no podía estar, pero pues se pudo haber ocupado para muchas cosas, pues. Acuérdate que teníamos un montón de deficiencias en los centros penales, pues podíamos arreglar baños, o comprar barriles, o comprar otras cosas, y, o sea, no te digo que todo el dinero iba destinado a eso, ¿va? Pero pues también pudieron haberlo gastado en otras cosas, ¿va? Como armas, por ejemplo. No te podría decir eso, porque cada quien tenía como su forma de financiarse ese tipo de cosas, ¿va? No era un financiamiento generalizado, ¿va? ¿Podrías decir tajantemente no lo ocuparon para actividades criminales, de ninguna forma? Pues sí, porque la repartieron. Ya me entendés, pero pues, vos sabés que eso tampoco lo puedo decir, ¿no? Claro, o sea, fue como un gasto más personal, ¿me entendés? O sea, lo que me estás diciendo es que le pagaron a líderes y no a la pandilla. Ajá, exactamente, pues sí. Es muy probable que ese dinero haya sido usado por los altos líderes como un fondo personal, digamos, para sus cosas. Como un fondo personal. Las investigaciones de este periódico han documentado otras ocasiones en las que políticos salvadoreños ofrecieron dinero a las pandillas para conseguir su respaldo electoral. Tanto el FMLN como Arena buscaron alianzas con las pandillas a través de ofrecimientos económicos. Para operativizar esos recursos, vos conociste personalmente a Carlos Marroquín. Sí, yo lo conocí alrededor del 2016. ¿Por qué le abrieron las puertas a Carlos Marroquín? ¿Por qué Carlos Marroquín entró por la Dolores? ¿Cuál es la relación que le abrió las puertas de la pandilla a Marroquín? Porque él era amigo de un homeboy de ahí, de un homeboy de Rabanito. Entonces, por medio de él fue que él lo contactó, él le explicó de qué estaba trabajando y cómo era la situación, y ahí fue como empezamos a tener un poco de contacto con él. Pues llevaban alguna fiesta, algo que siempre se pide, ¿verdad? Se pedía en aquellos días, pues que era alguna fiesta, alguna distracción. ¿Por qué un homeboy llamado Rabanito confiaban tanto en él para que introdujera a un Carlos Marroquín en la estructura? ¿Quién era esta persona? ¿Qué relación tenía con Carlos Marroquín? ¿Y por qué la pandilla confiaba en la palabra de Rabanito? No, pues, o sea, la verdad que ustedes saben de que todos nos conocemos, ¿verdad? O sea, los que estamos ahí, pues, o sea, uno sabe quién sí, quién no, y pues
al principio pues no vimos el contacto a mal porque era un contacto, hey, o sea, no es que haya llegado Carlos Marroquín, es de parte de quien venía, pues, de la persona que estaba como de moda en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, exactamente, entonces, o sea, si viene alguien en nombre de alguien que usted sabe que puede ayudar, pues fácilmente pues se puede empezar a dar un voto de confianza, ¿verdad? Claro, no se da directo pues porque todo lleva su tiempo, todo lleva sus problemas, todo lleva sus trabas, pero según fue avanzando el tiempo y fuimos viendo que pues sí, cumplió con cosas. Entonces fue cambiando todo. No entiendo una cosa, Carlos. Sánchez Serén destruyó la tregua que ustedes hicieron con Mauricio Funes. ¿Por qué volvieron a confiar en el FMLN? Donde te vuelvo y te repito, pues ahí entró el acuerdo económico. Porque acuérdense que quien domina San Salvador, pues domina todo, pues prácticamente, porque ahí es donde llega todo. Entonces la importancia era no solamente la presidencia, sino la alcaldía de San Salvador para ese momento. ¿Por qué? Porque también eso era como algo de que lo iba a impulsar a llegar hasta donde ahora ha llegado el hombre, pues. Durante 2013, año preelectoral, la tregua con pandillas que el FMLN inició en 2012 empezó a desmoronarse. La oposición política era feroz en su ataque a la estrategia que más había logrado reducir los homicidios en lo que iba de siglo, y el vicepresidente de Funes, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, buscaba la presidencia en 2014. Serén ganó con un pequeño margen. En enero de 2015, ya como presidente, Serén enterró la tregua. Poco después, devolvió a los líderes pandilleros al penal de máxima seguridad. Las pandillas, en venganza, atacaron a policías y militares. Los cuerpos de seguridad respondieron con asesinatos sumarios. El año más violento de toda la posguerra salvadoreña inició, 2015, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mi pregunta es, si el pacto nacional con el FMLN se había roto, ¿por qué confiaron en ellos? Es que el pacto nacional se había roto con Sánchez. ¿Por qué? Porque te voy a decir esto. Las pandillas tuvieron un error, mira. Le quisieron ofrecer plomo a alguien que venía curtido del plomo, mira. Alguien que... Él podía decir que él era profesor y todo, pero un deletrado. Pues él solo todo lo sabía ofrecer a plomo. Pero Nayib era alguien pensante. Alguien que no solo hablaba por hablar. Y acordate, mira, si alguien te ofrece, te voy a dar $5,000 a tu colonia para que arregles esto. Y te voy a ayudar en esto. Ya el contacto, aunque sea el presidente, vale madre. Pero sabes de que ese brother te está ayudando. Ya. ¿Por qué? Porque Nayib, ¿cómo llegó? Como te digo, él sabía que tenía que llegar a las pandillas para llegar donde está él. Cuando él era candidato a alcalde, yo quiero que nos conté de la forma más resumida que puedas, ¿qué le dio y qué le ofrecieron ustedes? Mira, loco, ¿qué se nos dio? Se nos dio para tener la alcaldía municipal de San Salvador, porque mira, no solo se trabajó con Nayib en ese tiempo, mira, ¿por qué? Porque como todo alcalde, todo diputado te ofrece algo, viejo. ¿Ya me entiendes? San Salvador a nosotros nos importaba, ¿por qué? Nosotros éramos la cancha del centro de San Salvador. Estaba Parque Libertad, 29 de agosto, Ibu, Palmas, ¿ya me entiendes? Que pueden ser del Distrito 5, pueden ser del Distrito 2, Distrito 1, pero quien monitorea todo eso es el centro, ¿ya me entiendes? Es la alcaldía de San Salvador. Aparte tenemos alcaldía mexicanos, que es la Sacamil, aparte teníamos alcaldía de La Popa, teníamos otras alcaldías que también se gestionaron y llegaron a algo con los pandilleros. ¿Cómo? Se nos dio dinero en efectivo, ¿ya me entendés? ¿Qué se hizo? Se prohibió a la gente no ir a votar por Nayib. Se comenzó a secuestrar, poderte decir, gente que iba con camisas de arena. Vaya, mira, ¿para dónde vas? No vas a caminar, dame el DUI. Ya, se le comenzó a retener a la gente eso. Ya. Cuando ustedes le decían a alguien de la colonia que votara por Nayib, tenía que ir. Nosotros manejábamos urnas. La gente que estaba en las urnas para contar votos, gente que estaba ahí, que iba a estar como representando a Arena o representando al frente, era gente que nosotros habíamos puesto ahí. Eran los ojos, ¿ya me entendés? Que había mujeres, habían hermanos, habían primos. ¿vos crees que la revolución tuvo que ver en que Bukele ganara las elecciones municipales de San Salvador de 2015? Te voy a decir esto, mira, la revolución tenía todo el centro de San Salvador. Brother, tuvo mucho que ver, no te estoy diciendo que no tuvo que ver, te estoy diciendo que sí. ¿Por qué? Porque Zona Rosa, Zona Real, Zona ¿qué? La San Luis, cosas así, las controla la revolución. Bueno, las controlaba la revolución en ese tiempo. Ya, ponerle cada trabajador que está ahí obligado a votar por el frente. No es que si quiero o voy a poder, era obligado. Si nosotros nos damos cuenta que votaste por otra gente, ten por seguro que ese hoyo que está allá por allá era así. Ya, o sea, te estoy hablando como hablaba la pandilla. No estoy hablando, yo no, lo que te quiero decir es, no, con esto no te estoy diciendo, mira, matamos gente, o te estoy diciendo, mira, maté gente con esto. No, te estoy diciendo como hablaba la pandilla. Te estoy hablando sin tapujos, ya me entendés, porque así es. Acuérdate que en aquel tiempo las amenazas existían de 1001 maneras. Ya, porque tampoco te voy a hablar que somos ángeles, que hicimos esto, o que no hicimos lo otro, porque es mentira. El pueblo lo sabe y lo hicimos, ¿ya me entendés? Y con esto te estoy dando a entender de que si no había esa clase de presión al pueblo, Nayib no hubiera estado en ningún lugar. Bukele gana la alcaldía de la capital en 2015 y asciende una importante grada en su carrera política.
pasó de ser un alcalde rimbombante de un municipio con casi nula importancia política a un puesto con visibilidad nacional. Gana por escaso margen sobre Arena, el partido de derecha, e inicia su gestión en medio de una guerra abierta entre el gobierno controlado por su partido y las pandillas. Casi de inmediato crea la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, conocido por su seudónimo de artista urbano, Slip. Mientras todo eso se iba destruyendo, mientras ustedes estaban en guerra con el gobierno de Sánchez Serén, ¿por qué seguían hablando con el Slip? ¿Por qué seguían favoreciendo la alcaldía de Nayib Bukele? Oh, porque en esos momentos, pues, él fue, pues, demasiado inteligente y en esos momentos, como te digo, pues, nos proporcionaba cosas, él no nos negaba cosas a nosotros en ese momento, pues, todo lo que, había un caos y todo, pero nosotros, hey, necesitamos una fiesta aquí para, pues, que se calmen las cosas y que ya no venga la policía mucho y todo, pues, y pues sí, se daban las cosas, pues, se daban. Liro nos aseguraba que en algún momento también parte de la relación que se hizo más estrecha con Nayib que con el FMLN tenía también que ver con el hecho de que eventualmente les avisaban. Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta.